Dentro de la historia de la filosofía y en el proceso cronológico del desarrollo de los principios y de las ideas filosóficas, hay un personaje que es muy importante para el pensamiento, para el futuro surgimiento del existencialismo. Algunos autores incluso lo ubican como uno de los originadores del movimiento nazi, al menos ideológicamente hablando, y este personaje pues no escapa al desarrollo del pensamiento contemporáneo. Estamos hablando de Federico Nietzsche. A Nietzsche lo podemos datar como el gran fundador de los principios existencialistas y del existencialismo ateo, aunque no abiertamente, pero sí su filosofía empieza a dejar claro la negación de la existencia de Dios, la negación del cristianismo, incluso se considera un enemigo del cristianismo, y también el surgimiento de lo que él va a llamar el superhombre o el desarrollo de todas las potencialidades meramente humanas, haciendo o desechando la idea de Dios en la vida humana. Adentrémonos entonces a la filosofía y al pensamiento de este gran pensador e influenciador del mundo moderno y contemporáneo. Estamos hablando entonces de Nietzsche. La vida de Nietzsche. Nietzsche es filósofo, pero no solamente se queda en el aspecto filosófico, sino también que fue poeta, fue filólogo, es decir, estudió las lenguas en su origen, especialmente la lengua alemana, y uno de los pensadores modernos, tal vez el más grande, influyente del siglo XIX y también de las ideas del siglo XX. Nace el 15 de octubre de 1844 en Röntgen, cerca de Luxem. Estamos hablando entonces de Alemania. Estudió filología de la disciplina del estudio de la estructura del lenguaje, de la que tiene también muchas obras, la estudió en Bonn. En 1869 fue llamado a ocupar la cátedra de filología clásica en la Universidad de Basilea. Durante este periodo donde se produce su encuentro con Richard Wagner, a quien desde la música siente como un insigne precursor en el campo de batalla. Sin embargo, nos daremos cuenta más adelante cómo desde su pensamiento también criticará muchas ideas propias de este autor y de este músico. En 1883, en Rapallo, concibe una de sus grandes obras maestras. Así habló Zaratustra. Es una obra magnífica que desarrolla las principales ideas del filósofo alemán, haciendo uso de muchas doctrinas orientales. Pasó a depender de su madre y de su hermana hasta su muerte en Weimar, donde va a estar envuelto en tinieblas, en locura, en excesos, enfermo. Va a morir el 25 de agosto de 1900. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha o uno de los oscuros, como también se le llama a estos autores, entre los cuales están Karl Marx y Sigmund Freud, incluyendo entonces a Nietzsche, un título que fue aludido por Paul Ricoeur. Veamos entonces algunas de sus obras más sobresalientes. Aquí tenemos señaladas casi todas sus obras, pero detengámonos en algunas que son importantes de alusión, sobre todo en el tema filosófico, porque muchas de sus obras también son de filología. Sócrates y la tragedia es una relación entre el pensamiento socrático y cierta burla al estilo de filosofía de Sócrates. La visión dionisíaca del mundo, que veremos que es un aspecto muy importante en la filosofía de Nietzsche, sobre todo en el sentido del desarrollo de los instintos humanos. Eh, También es importante la filosofía en la época trágica de los griegos, fue un gran crítico de la filosofía griega, la considera en gran medida un desacierto. Tenemos a Schopenhauer como educador, tiene mucha influencia por parte de Schopenhauer, pero también fue un gran crítico de él. Humano demasiado humano es una obra que se detiene sobre todo en el aspecto moral y en los principios meramente humanos desligados de la religión en el orden moral. La Gaya Ciencia, una de sus grandes obras, donde desarrolla el pensamiento epistemológico. Así habló Zaratustra, ya la mencionábamos hace un momento, cómo desarrolla sus grandes ideas filosóficas, sobre todo la muerte de Dios, el desarrollo del superhombre, pero basándose también en influencias e ideas orientales. Más allá del bien y del mal, es una obra estrictamente ética y moral que se detiene a superar, digamos, las categorías kantianas de la moralidad. En ese mismo sentido también ronda la obra La genealogía de la moral, El Anticristo o Anticristiano. Es una obra dedicada como crítica
a la ética, a la moral y al pensamiento cristiano y la negación de todos sus principios. Ecce Homo, otra grande obra en el orden filosófico, he aquí el hombre también haciendo alarde de su filosofía, pero una crítica acérrima a la religión cristiana. Eh, Tenemos que ubicarnos entonces en sus grandes ideas. Lo ubicamos cronológicamente a finales del siglo XX, del siglo XIX, perdón, y como influenciador de la filosofía del siglo XX, y nos interesa entonces su pensamiento. Su pensamiento lo vamos a desarrollar en torno a algunos ejes fundamentales. El primero de ellos, tenemos que detenernos en lo que llama lo dionisiaco, lo apolíneo y el problema de Sócrates, o la crítica que hace a la filosofía clásica griega. Cuando hablamos de lo dionisiaco, hagamos referencia a Dionisio. Dionisio en el mundo griego es el dios de la naturaleza o el dios de los instintos, de la fiesta, del vino, de la embriaguez. Es el anfitrión de las fiestas orgiásticas, representa la alegría que desborda el ser humano por el sentir, por el placer, por el vivir, es la exaltación precisamente de la vida que exuberante, que triunfa sobre la razón y que no le pone límites morales a la existencia, sino que se deja llevar precisamente por los instintos, por la embriaguez y por el éxtasis. En cambio, si hablamos de Apolo, estamos hablando del dios de la armonía, del dios de la belleza, de las formas, el dios del ensueño, de la fantasía, y es porque viene a significar las facultades creadoras del ser humano y cómo éste puede darle plenitud a la belleza del mundo a través de su imaginación, de la razón y de la moderación. Son, digamos, los dos aspectos propiamente humanos donde Nietzsche va a hacer énfasis precisamente en lo dionisiaco, en el desarrollo de las potencialidades instintivas, placenteras, lo que hace verdaderamente humano al hombre, y en algunos momentos pues necesitará de ese Apolo, pero primando por encima lo dionisiaco. La crítica que hace la filosofía griega clásica la centra sobre todo en Sócrates y Platón y los indica como pseudo griegos, no los considera verdaderamente humanos, los considera como los síntomas del decaimiento del pensamiento griego. Sócrates precisamente lo considera un enfermo crónico porque considera que se mostró hostil a la vida al entregarse, manso a la muerte en defensa de su pensamiento, y lo compara mucho con Jesucristo, a quien criticará mucho también en algunos principios que promulgó en el Evangelio. Otro aspecto del pensamiento de Nietzsche es la afirmación de los hechos como estúpidos, sobre todo en el orden histórico, y la saturación de la historia como un peligro. Nietzsche no niega la importancia de la historia, pero sí combate la idolatría de los acontecimientos, de los hechos, de la idolatría por la historia, porque considera estos hechos históricos muchas veces ilusorios, y también porque las implicaciones políticas de la idolatría del hecho pues han sido deplorables para la humanidad. Para él los hechos siempre son estúpidos porque tienen la necesidad de quien los interprete, y por eso pues las teorías son las únicas inteligibles para él, no tanto los hechos, porque la idea no necesita de interpretación, para él el hecho histórico sí. Por eso promulga tres actitudes ante la historia. Primero, ante la historia monumental es buscar en el pasado modelos que le permitan al hombre satisfacer sus aspiraciones. Esa es una actitud ante la historia. Otra, una historia anticuaria, es decir, encontrar en el pasado de donde vivimos el fundamento de la vida actual. Y otra sería la historia crítica, es decir, la contemplación del pasado con el enfoque propio del juez, que se aparta y condena todo lo que es negativo, lo que obstaculiza la realización del ser humano y de sus valores propiamente humanos. Ahora, hay un distanciamiento entre Schopenhauer y Wagner. Hace un momento, cuando hacíamos la introducción en torno a su biografía, también decíamos cómo Schopenhauer, desde el pesimismo, va a ser un gran influenciador de la filosofía de Nietzsche, del pesimismo y del voluntarismo. Y Wagner, desde su musicalidad, va a influenciar claramente a Nietzsche. Sin embargo, él se va con críticas acérrimas, dos grandes influenciadores. ¿Por qué?
Porque dice que con respecto a Schopenhauer encuentra dos tipos de pesimismos. Uno el romántico, que es el propio de los fracasados, de los vencidos, y considera que ahí está Schopenhauer, incluso los cristianos los considera unos pesimistas románticos. Y una segunda actitud es la aceptación de la vida a pesar de que se conozca su carácter trágico. Es decir, la vida en sí misma es trágica, pero el hombre la acepta como le viene y desarrolla toda su potencialidad humana a pesar de esa tragedia. Nietzsche va a rechazar este primer estilo de la tragedia romántica por huir de la vida, por negar la vida, porque dice que es no tener una voluntad de tragedia. Y con relación a Wagner, pues entonces considera que por medio de su música lo que halaga es el nihilismo oriental, el nihilismo cristiano, el nihilismo religioso, es decir, lo que no le da fundamento a nada, lo que no tiene un orden. Nihil o níquil es una raíz griega que significa nada, ¿no? Entonces no hay un fundamento, un sustrato donde el hombre se pueda sostener y desarrollar su ser. Por eso lo critica arduamente. Para Schopenhauer entonces no va a ser más que el heredero de la interpretación cristiana, del pesimismo cristiano, y Wagner lo que era una enfermedad del mundo moderno. El anuncio de la muerte de Dios. Este es un tema muy importante porque, como decía, es una de las grandes influencias del existencialismo ateo, sobre todo el existencialismo ateo contemporáneo francés posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y es que el hombre del desarrollo del instinto dionisíaco del ser humano, de lo que lo hace ser, a pesar de tener categorías animales, porque lo hace ser natural y humano, sus instintos, sus placeres, el amor desorbitante por la tierra, es aquello que le permite al hombre griego del sexto, según Nietzsche, antes de Cristo, amar la vida. Y lo hace. Y eso le va a permitir anunciar la precariedad, la inexistencia de Dios o la poca necesidad que el hombre va a tener de Dios, y de frente va a atacar precisamente con esta idea al cristianismo. ¿Por qué? Porque si promulga un hombre que se afra a lo terrenal, a lo instintivo, a lo natural, pues inmediatamente va a ser aquello la muerte de la metafísica, de lo trascendental, de lo sobrenatural, y va a ser entonces el triunfo de la inmanencia, es decir, de lo que el hombre tiene dentro de sí y lo que no encuentra más allá de él. Dios ha muerto es la afirmación que podemos encontrar en dos de sus grandes obras, La Gaya Ciencia y Así habló Zaratustra, y con esta afirmación señala primero eso que antes parecía impedir al ser humano, que era esa realidad sobrenatural y divina, pero también encontrará Nietzsche en eso un terreno fértil para el desarrollo de todas las potencialidades humanas, es decir, para el desarrollo de lo dionisíaco del hombre, de lo que lo hace ser humano. Nietzsche entonces, con la afirmación de Dios ha muerto, va sobre todo a criticar la ceguera del pasado por no ser capaz de negar lo sobrenatural, por no ser capaz de negar la inconsistencia, la esclavitud en la que ha vivido el hombre, sujeto a ideas, por ejemplo, en el terreno divino. Y va a ascender o va a promulgar una nueva posibilidad de relacionarnos con lo que somos, es decir, la posibilidad de matar a Dios, matar la idea de Dios y de permitir que sobresalga el hombre o el superhombre como promulgará él. Es decir, ese hombre va a ser el reemplazo de la idea de Dios. Ya no es un ser sobrenatural, es el mismo hombre que se convierte en Dios para sí mismo. El anticristo o el cristianismo. Hay una obra de sus grandes textos y es El anticristiano o el anticristo, donde Nietzsche pues, precisamente critica de frente las ideas de la religión cristiana. Y para Nietzsche el cristianismo es una maldición. ¿Por qué? Porque dice que el cristianismo promulga y defiende todo lo que es nocivo para el hombre, en cuanto que considera, por ejemplo, pecado todos los valores y los placeres de la tierra, lo dionisíaco, lo que al hombre le permite ser lo que es desde la perspectiva de Nietzsche. La religión cristiana promulga como principios fundamentales la compasión, y la compasión la equipara al nihilismo, es decir, no tiene sustento de nada, no vale la pena, es malsano, es enfermo para la humanidad. Y entonces de esta manera considera al Dios cristiano como un Dios degenerado, que contradice la vida, que contradice lo natural y lo terreno del hombre, y que le miente al hombre para dominarlo. Aquí lo considera un hombre noble, pero él considera que Cristo es diferente del cristianismo, porque el cristianismo va a ser para él una interpretación de otros hombres, no de la figura de Cristo. El símbolo de la cruz, aunque sublime, pues también va a ser
mal interpretado y por lo tanto iniciador y promulgador de una religión que va a ser esclavista. El evangelio muere con Jesús, según Nietzsche, y aparece la iglesia, sobre todo con ideas propias de odio, de resentimiento, que llevan a que el hombre, el ser humano, asuma realidades que no le pertenecen y que niegue sus realidades terrenales. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, ni considera que Poncio Pilato es una figura a la que se le tiene que rendir todo honor. Borgia, uno de los que considera como una esperanza, un modelo de la humanidad. Lutero como un restaurador de la iglesia. Sin embargo, dice que la iglesia cristiana fue precisamente la que corrompió todo ese ideal de santidad, con ese ideal de sobrenaturalidad, con ese ideal de trascendentalidad, porque el hombre no necesita de eso, el hombre es un ser inmanente, un ser terreno. Eh, por eso dice que valores como la esperanza, como el amor, como derramar hasta la última gota de sangre, son valores que esclavizan la naturaleza que es propiamente humana, que es la naturaleza dionisiaca. La genealogía de la moral. Nietzsche es un gran crítico de los principios morales, no solamente los principios cristianos, sino también, por ejemplo, de los promulgados por el mismo Kant. Y somete entonces por eso la moral y la ética a una crítica muy profunda. Considera muy pretencioso que la moral quiera establecer de entrada qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Nietzsche piensa que hay dos clases de hombres, los señores y los esclavos, que le dan un distinto sentido a la moral. Los señores, pues promulgan ese binomio entre bien y mal y entre lo noble y lo despreciable. Esa moral de los señores entonces es aquella que se basa en la fe en sí mismo, en el orgullo propio. Pero la moral de los esclavos es la que nace del que es oprimido, del que es débil, el que necesita que se le impongan reglas de fuera, el que cree en conceptos que lo sobrepasan, eh, el que está sujeto a la conducta, a la cualidad y a la orden del poderoso. Los esclavos entonces vienen a inventar una moral que haga más llevadera su condición de esclavos y normalmente es una moral de compasión, de la alabanza, de la tragedia, del sufrimiento, del dolor, que para Nietzsche es una aberración. Y un modelo de esto para él es el cristianismo. El nihilismo, el eterno redentor del amor fati. Nihilismo hace referencia, como les decía, a esa raíz de la nada y lo considera como una consecuencia precisamente del pensamiento cristiano, que vende ilusiones y esas ilusiones pues no le dan al hombre realmente nada. Por eso pone de frente al hombre ante un mundo que carece de sentido y que o lo lleva a tener que aceptarse en algún momento a sí mismo y a repetir este mismo ciclo. El eterno retorno, como crítica a la idolatría de la historia, considera que el mundo no avanza en una forma rectilínea o en línea, no es progresivo, sino que todas las cosas vuelven eternamente y nosotros con ellas. Es decir, que nosotros hemos sido eternos muchas veces en un pasado que ya ha existido y todas las cosas nos rodean con nosotros y que es un ciclo casi que circular repetitivo, la historia. El amor fati, el amor de lo necesario, es la aceptación del mundo como es y amarlo de la manera que sea, incluso si es un mundo trágico y de dolor. Por eso la aceptación de este ciclo eterno retorno y de la voluntad de aceptación de este mundo eh, es el desarrollo del verdadero hombre, que acepta el mundo como le viene, como es, terreno, tal cual lo hace ser humanamente. El superhombre es el centro de la Tierra, afirma Nietzsche. Tiene toda la razón desde la coherencia de su pensamiento en cuanto que con la muerte de Dios sube el nacimiento del superhombre, influenciado claramente por el relativismo griego Protágoras. ¿Por qué? Porque Protágoras, recordemos, afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, y entonces Nietzsche considera que precisamente por el hombre ser la medida de todas las cosas, es él quien tiene que crear los valores, y los valores que considere propios de él, terrenos, que le pertenezcan a su naturaleza instintiva, y ponerlos en práctica. El hombre que es embrutecido o esclavo es el que inclina la cabeza ante las ilusiones de lo sobrenatural, por eso mata la idea de Dios, y el superhombre sí es el que ama la vida, que está pegado a su tierra, que le da sentido a esta y que refleja esos valores. Y para él esta es la voluntad del poder. El superhombre va a ser aquel que tiene una moral de noble,
que está por encima de la esclavitud, que tiene una voluntad de poder, que da sus propias leyes, sus valores, que crea sus normas y que las obedece en coherencia desde su voluntad. Es un hombre vital, el hombre que ama la tierra, la vida y el mundo. Nietzsche ve como el verdadero superhombre, como el modelo de superhombre al niño. ¿Por qué? Porque tiene la característica de la inocencia y desde esa inocencia crea su moral y sigue sus propios valores con convicción. Globalmente, estas son las ideas principales que rodean la figura de Federico Nietzsche, un hombre muy profundo, un hombre influenciador, pero también en algunas ideas claramente marcado por su enfermedad, por sus excesos y por los avatares de su vida. Esto fue todo en torno a esta figura de Nietzsche. Esperemos desarrollar y profundizar en algunas de sus obras para entender un poco más su pensamiento.